Ramsés. Muchos creen que este es el faraón mencionado en el Éxodo bíblico, que supuestamente, y repito, supuestamente, persiguió al pueblo que supuestamente otra vez salió de Egipto. Y la razón de tanta duda es que no existe ningún elemento arqueológico ni histórico con la suficiente contundencia para afirmar categóricamente que los relatos del Éxodo realmente sucedieron. En el libro titulado La Biblia desenterrada, por ejemplo, Israel Finkelstein y Neil Asher Silverman plantean de hecho la inexistencia del Éxodo hebreo. Según ellos, el escape del pueblo de Israel de las tierras de Egipto realmente nunca ocurrió. Cuesta creer que una civilización como la que floreció en el río Nilo, con manejo de tecnologías avanzadas y un entendimiento extraordinario de la mente y el espíritu, hayan necesitado esclavizar a una tribu para lograr sus fines. Como usted bien lo sabe, el Éxodo se atribuyó tradicionalmente al propio Moisés, pero de hecho, los eruditos modernos ven su composición final como un producto del exilio babilónico del siglo VI a.C., basado en tradiciones escritas y orales anteriores. Por tanto, el consenso entre los estudiosos sostiene que el Éxodo, tal y como aparece en la Biblia, realmente nunca ocurrió, ni existe evidencia histórica de él. En 2006, Finkelstein afirmó que el Éxodo no existió, sosteniendo que bajo la lupa de las indagaciones arqueológicas no hay prueba ninguna del Éxodo, que décadas de búsquedas en Kadesh Barnea no arrojaron ningún resultado absoluto, a lo que se suma la completa inexistencia de evidencias egipcias, las cuales según las investigaciones eran fabricadas por excelentes cronistas y sobre todo Finkelstein y la Sociedad de Egiptología e Investigación Arqueológica sostienen que la arqueología contradice sistemáticamente a la Biblia en este tema. Por ejemplo, hay evidencias de que en Canaán, la famosa Tierra Prometida, existían ya asentamientos proto-israelíes desde mucho antes que la posible fecha del supuesto éxodo desde Egipto. En otras palabras, Finkelstein propone que no existió ninguna conquista comandada por el guerrero israelita Josué, sino que Canaán fue invadido pacíficamente varios siglos antes de Josué, por parte de nómadas extranjeros proto-hebreos, cuando ocurría el declive de las ciudades-estado cananeas. Además, los estudios y la historia sugieren algo demoledor para la gran mayoría de las religiones occidentales. La Biblia no fue escrita por ningún dios, sino por hombres completamente humanos. Y antes de que salten los defensores a decir que nunca han dicho que la Biblia la escribió Dios, sino que fue Él quien inspiró a los escribas humanos, debemos advertirle que, lamentablemente para muchos, eso tampoco sucedió. Si en este punto usted no ha quitado este video y realmente desea saber lo que los hechos y no las leyendas demuestran sobre este capítulo de la humanidad, entonces sígame. Y le contaremos todo en este video durante los próximos minutos. Pero si usted está convencido de que su servidor es el mismísimo demonio que quiere engañar a los devotos, entonces retírese y ponga otro video, uno más adecuado y digerible para usted. Esto es Alien Truth. Durante más de 20 siglos, los hombres creyeron que Dios había dictado las escrituras a un cierto número de sabios, profetas y grandes sacerdotes israelitas. Para las autoridades religiosas judías y cristianas, Moisés era el autor del Pentateuco. Según el Deuteronomio, el profeta lo escribió poco antes de su muerte, en el monte Nebo. Los libros de Josué, de los jueces y de Samuel eran archivos sagrados, obtenidos y conservados por el profeta Samuel en el santuario de Silo, y los libros de los reyes venían de la pluma del profeta Jeremías. Así también, David era el autor de los salmos. Sin embargo,
Desde el siglo XVII, los expertos comenzaron a preguntarse quién había escrito realmente la Biblia. Moisés, el gran profeta de Israel, fue la primera víctima de los avances de la investigación científica, la cual planteó una cantidad enorme de contradicciones. ¿Cómo es posible, preguntaron los especialistas, que Moisés haya sido el autor del Pentateuco, cuando el Deuteronomio, el último de los 5 libros, describe justamente el momento y las circunstancias de su propia muerte? La arqueología moderna nos permite asegurar que el núcleo histórico del Pentateuco y de la historia deuteronómica fue compuesto durante el siglo VII a.C. Por tanto, el Pentateuco fue una creación de la monarquía tardía del reino de Judá, destinada a propagar la ideología y las necesidades de ese reino. En 2 siglos de investigación científica, se ha descubierto que la supuesta migración hacia el oeste de tribus provenientes de la Mesopotamia con destino a Canaán fue totalmente ficticia. La historia de los hebreos escapando de Egipto realmente nunca ocurrió. Y la arqueología ha probado que en esa época no se produjo ningún movimiento masivo de población. Los textos, entre comillas sagrados, afirman que 600.000 hebreos cruzaron el Mar Rojo y que erraron durante 40 años por el desierto antes de que llegaran al monte Sinaí, donde Moisés selló la alianza de su pueblo con Dios. No obstante, los archivos egipcios, que consignaban todos los acontecimientos administrativos del reino faraónico, no conservaron ningún rastro de una presencia judía durante más de 4 siglos en su territorio. Tampoco existían, en esas fechas, muchos sitios mencionados en el relato. Las ciudades de Pitón y Ramsés, que supuestamente habían sido construidas por los hebreos antes de partir de su supuesta esclavitud, realmente ni siquiera existían en el siglo XV a.C. En cuanto al Éxodo, insistimos, no resiste un análisis histórico y científico. Es decir, desde el siglo XVI a.C., Egipto había construido en toda la región una serie de fuertes militares perfectamente administrados y equipados. Desde el litoral oriental del Nilo hasta el más alejado de los pueblos de Canaán, casi 2 millones de israelitas que hubieran huido por el desierto durante 40 años tendrían que haber llamado la atención de esas tropas, sí o sí. Pero, ¿qué cree? Ni una estela de la época hace referencia a esa gente. Tampoco existieron las grandes batallas mencionadas en los textos mal llamados sagrados. La orgullosa Jericó, cuyos muros supuestamente se desplomaron con el sonar de las trompetas de los hebreos, era para entonces un pobre caserío. Tampoco existían en esa época otros sitios célebres que la Biblia menciona, como Beersheba o Edom. No había ningún rey en Edom para enfrentar a los israelitas, y aunque sé, esos sitios sí existieron, fue mucho tiempo después del Éxodo. Mucho después de la emergencia del reino de Judá. No hay rastros dejados por esa gente en su supuesta peregrinación de 40 años. Pensemos por un momento. Los arqueólogos han sido capaces de hallar rastros de minúsculos caseríos, a menos que la gran multitud hebrea nunca se haya detenido a dormir, comer o descansar. No existe el menor indicio de su paso por el desierto. Los egipcios no esclavizaron, mejor dicho, no pudieron haber esclavizado a un pueblo que ni siquiera existía en la época de la que tanto se han jactado los creyentes y defensores de la Biblia. Todo ha sido un invento, y quien intente refutarlo tendrá que hacerlo con evidencias históricas y pruebas más allá de la propia Biblia, ya que sería como asegurar que el hombre araña es real basados en lo que cuentan sus cómics. Los que no pueden abandonar ni cambiar sus creencias fosilizadas seguirán creyendo porque es lo único que tienen. Mientras que los verdaderos buscadores de la verdad decidirán obtener conocimiento real. Para Alien Truth, Edward Betancourt. El equipo de Alien Truth agradece que compartas este video. Eso nos ayuda muchísimo a seguir con nuestras investigaciones.